El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga gratis la aplicación Fede Móvil del Sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Bueno, todos sabemos que el movimiento que lidera Nayib Bukele, que está en proceso de inscripción como partido político, recogió firmas durante 3 días, el viernes, sábado y domingo, y de acuerdo a lo que dijo Bukele, habían recogido 200.000 firmas como lo habían prometido. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto? Algunos están interpretando, algunos adherentes a Bukele dicen ya ganamos. Si recolectamos 200.000 firmas, significa que ya ganamos. Otros dicen no, pareció que fue un acto básicamente de show, todo se hizo se puede haber hecho de otra manera, como han hecho todos los otros partidos que recolectan firmas sin que esto se transforme en algo que sea realmente conocido por la opinión pública, se hace en privado. Pero bueno, Félix, y tengo que decir que aquí tengo 2 firmantes, ¿no? del nuevo movimiento, eso todo el mundo lo ha visto en los medios de comunicación. Se llama respaldante según la ley. Respaldante. Sí, o sea que tú respaldás que un partido participe, porque mucha gente cree que es un acto de afiliación, y la afiliación es un acto diferente según la ley de partidos políticos. Pero bueno, hecha la aclaración, como decía yo, rememorando el mayo francés, ¿verdad? El grito de seamos realistas, hagamos lo imposible, prácticamente resonó ese fin de semana aquí en El Salvador. Nadie apostaba a que se iban a recoger 200.000 firmas en 3 días. Y sobre todo, los detractores de Nayib siempre plantearon de que todos sus seguidores eran troles y que los troles que solo tenían existencia virtual nunca iban a firmar los libros. La sorpresa fue esa, es decir, que se recogieron 200.000, se recogieron muchas más firmas porque los libros para recoger esas firmas se agotaron. Hubo gente que quería dejar constancia de su respaldo al proyecto que firmaron en hojas de papel bond. Hay miles de firmas que se le van a presentar al Tribunal Supremo Electoral sabiendo que no tienen ningún valor legal, pero simbólicamente porque esa gente pidió que quería ser reconocida y están anotados de su puño y letra, su nombre, su DUI, etcétera, y su firma, para demostrar pues que sí son personas reales que existen. Yo creo que el hecho no solo tiene que tener una lectura en clave electoral, sino más bien entender qué es lo que el pueblo salvadoreño externó, qué mensaje quiso mandar, así como hemos tratado de interpretar lo que sucedió el 4 de marzo. Es decir, si hay más de 200.000 personas a nivel nacional que sin ser acarreadas, sin tener servicios de autobuses, sin que se les pague, sin darles ningún estímulo, como un medio trató de decir que se estaban dando... Eso de la bolsa, esa fotografía. Sí, fue una total bajeza de un medio, eso totalmente. Es decir, yo no sé si van a haber acciones legales contra ese medio porque fue un acto no solo de bajeza, sino de profesionalismo en el más bajo nivel, de sacar una bolsa, alterar un logo de un movimiento y decir que se estaban repartiendo esas canastas o esos víveres, no sé qué era. Yo creo que cuanto más se ataca una situación como la del movimiento y Nueva Ciudad, más fuerte se les hace, porque la gente está viendo toda esa visceralidad en contra de un proyecto que en otras circunstancias pues se tendría que ver como la reacción natural del descontento de la gente frente a lo que son los partidos tradicionales. Bueno, si no es fíjate que no hemos tenido que ir muy lejos del 4 de marzo con el mensaje que se mandó al día de hoy, hace ¿cuánto? 2 meses, los políticos están dando muestra de que no entendieron la elección, que no van a cambiar, que están haciendo lo mismo. Lo que decía Norman hoy, que estaban discutiendo en la primera sesión cuál iba a ser la agenda legislativa y se trabaron porque quieren los mismos privilegios. Cuando hay temas urgentes de nación, como hemos hablado, de muchas leyes que prioritariamente deben de hacerse, y sale que hay que hacer el nuevo hospital. Cuando se dijo que va a haber un plan de austeridad serio, lo que Norman dice es que va a tratar de reducir en un 5% anual el presupuesto del órgano. Entonces, ¿cuál es la seriedad que hay? Entonces, frente a eso es que la gente sale y se vuelca cuando hay estas opciones. Así que yo creo que lo que sucedió este fin de semana es un hecho que bate récords, no solo a nivel político, sino a nivel social, a nivel ético, algo que no se había visto en El Salvador, que yo siempre lo dije, porque he visto muchas experiencias de la primavera árabe, de movimientos en Honduras, el movimiento en Guatemala.
Aquí nunca se había visto eso. Bueno, ahora la gente salió, como que ya ha empezado a despertar y a movilizarse. Chico, ¿qué piensa de esto? Bueno, mira, desconozco la parte de las 200.000 o no 200.000, yo creo que... Eso se sabe después cuando el tribunal eso diga, cuando lo vean y firma. lo veamos. Pero el punto importante es que para mí el mensaje es un mensaje, primero, que los ciudadanos tienen derechos y hay que respetárselo. Y en la medida que el ciudadano haga uso del canal institucional que está permitido, maravilloso. Si va a ser un partido más, 2 partidos más, Juan Ray va a ser otro, lo que sea. Es decir, yo creo que la libertad del ciudadano es la valoración más importante acá. Y en la medida que las ofertas a los ciudadanos le llenen todas sus aspiraciones, el que lo haga mejor, ese va a ser el triunfador. Entonces yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. No quiero ni sobredimensionarlo, ni quiero subdimensionar. Creo que es un movimiento que tiene derecho con intelectuales como Félix y Dagoberto, más algunos otros que supongo que estarán allí, que tienen el pleno derecho para plantear todas sus ideas y que las vayan a pelear al campo que hay que pelearlas, que es el campo electoral en este caso. Entonces veremos las firmas y todo, pero yo lo que sí creo que lo que es importante acá es insistir desde mi perspectiva liberal que hay que fortalecer el sistema de partidos políticos. Es decir, yo lo que no creo es que debemos boicotear el sistema de partidos políticos. Yo creo en la democracia liberal, que es la que está marcada en la Constitución, y sobre esa es la que yo baso todos mis análisis. Yo no creo en modelos donde van a construir otra democracia con otro modelo de gobierno, porque eso ya no lo veo dentro de la democracia que yo respeto y dentro de la democracia que yo me formé y a la que he aspirado desde hace muchos años. Entonces, mientras estemos dentro de esas reglas, yo lo veo bien, es perfecto. Ok. Yo voy a aprovechar, ustedes que respaldaron esa acción, de hacer una pregunta que he escuchado mucha gente y que mucha gente reaccionó a lo que ocurrió el fin de semana pasado preguntándose qué está firmando la gente. Porque hasta ahora Nayib no ha explicado cómo sería un gobierno de él, cuál es su concepto económico, cuál es su concepto político y social, que es la gran pregunta que todos tenemos. Entonces hay gente que decía, la gente firmando no sabe lo que está firmando. Está firmando, claro, porque le dicen que es un antipolítico, está en contra de la política, sí, pero él va a ser un político también, o es un político también. Entonces, yo aprovecho a preguntarle a ustedes que conocen más, ¿qué es el movimiento Nuevas Ideas? ¿Para qué se funda y qué objetivos tiene? ¿Construir un país de derecha, de izquierda, liberal, no liberal, economía centralizada, economía abierta? ¿Qué es? Quizá antes que te corresponde, Dago, porque eso no hay donde perderse. Ajá. Eso está en el ideario de Nuevas Ideas, en los objetivos de Nuevas Ideas y en los principios de Nuevas Ideas. Lo que pasa es que no ha habido una divulgación de este material, porque el proyecto es un proyecto en ciernes, pero en sus oportunidades, bueno, en los círculos donde sí se han hecho estas concentraciones, ese material se ha distribuido, bueno, y ahí está claro. Yo se lo pregunté a Nayib y no me lo explicó. Y ayer escuchaba a Ernesto López, un colega que decía que lo ha invitado muchísimas veces y no le ha aceptado la entrevista. Ahí donde, antes de hacer un partido, hay que ir explicando qué partido es, ¿no? Puede estar en escrito. No, está en el tribunal, que es donde debe estar. Ok, Dago. Tu pregunta es legítima. Y esto le incorpora al fenómeno que estamos comentando más peso. Porque uno puede pensar, yo no respaldo lo que no conozco. Pero es que el tema no es tan simple. Esas ideas y esos contenidos están en el documento al que se refiere Félix. Pero la gente masivamente en 3 días respaldó a este movimiento para que se convierta en un partido político. En cierto modo, este fenómeno político
es en respaldo a las instituciones de los partidos políticos. No es la negación del partido político. Claro que cuando hablamos de partido político estamos hablando de una categoría jurídico-político. Y el problema no es esa categoría. El problema son los partidos realmente existentes. No estamos hablando de esa categoría, no, sino de esos partidos realmente existentes. En el fondo, frente a esos es que la gente se pronuncia. Y miren qué fenómeno. Sin darle ni un centavo a nadie, ni una papa cocida a nadie, sin darle el transporte a nadie, ni un pan con huevo frito adentro, 200,000 firmas en 3 días. ¿En qué momento se ha visto eso? ¿Qué partido político de los realmente existentes tiene ese poder de convocatoria y ese respaldo? ¿Qué es lo que expresa esto? Expresa, uno, que la gente está construyendo de nuevo una esperanza. Pero la esperanza no está referido a lo que existe hoy, sino a algo diferente. Que la gente está propugnando por transformaciones en la sociedad. Que la gente necesita algo en que creer, porque en lo que existe ya no cree. Este es el punto. Aquí estamos hablando de una acción ciudadana que se desarrolló en todo el país. Hay una relación entre un movimiento y un partido político. Un movimiento político y un partido político que es ya una persona jurídica. Ese despertar, esa movilización es lo valioso para toda la sociedad. Aquella sociedad en donde la gente no se moviliza, no se organiza, no se manifiesta, no se forma, es una sociedad muerta. Dago. Ahora bien, es que en realidad para el pueblo no está planteada la necesidad de un nuevo gobierno, no, es una transformación de la sociedad. Y mira, aquí hubo un fenómeno. Todo el aparato ideológico de Estado del país ignoró el fenómeno. Las televisoras, los diarios, las radios, las revistas no dijeron ni una tan sola palabra. Esa es una falta gruesa de inteligencia política. Porque, ¿y qué es lo que ocurrió? La gente se enteró por esas pantallitas chiquitas de los celulares y de los teléfonos. Y entonces ocurre que toda esa aparatura no resulta necesaria para que la gente se informe. Entonces ocurre que todo ese aparato es nada más de publicidad y de propaganda, pero no de información. Ahí está la falta de inteligencia. De todas maneras, eso se supo en cuestión de minutos. A uno le sorprende eso, porque uno sabe que la gente de los dueños de los aparatos ideológicos son bien listos, son lectores y son estudiosos. ¿Y cómo se le fue esto? Okay. ¿Cómo se le fue esto? Dago. Bueno, pero mi pregunta es, y yo recojo preguntas en la gente, ¿no? Dice, ¿y qué tiene que ver Dagoberto con el movimiento Nuevas Ideas? Porque todos sabemos lo que piensa Dagoberto, pero no sabemos cómo piensa Nuevas Ideas. Si Dagoberto está respaldando el movimiento Nuevas Ideas, significa que Nuevas Ideas es un movimiento antisistema, o sea que va a cambiar a lo menos el modelo liberal o neoliberal del país. Qué buenas preguntas esas. Sí, esas son las preguntas que hay que hacerse. Siempre has de saber vos que la pregunta es más importante que la respuesta. La pregunta es una interpelación legítima de la realidad. Y ocurre que en lo que está realizándose, lo fundamental no es lo ideológico. La ideología es la sangre de tu sangre y la carne de tu carne. Esa es la ideología.
Aquí lo fundamental es lo político. Y estamos hablando de un movimiento en donde, a partir de su propia naturaleza, caben gente de diferente ideología, de diferente color, pero concertados en aspectos políticos. El país, la política económica, eso no es ideológico, eso es político. Ahora bien, ¿y yo qué estoy haciendo allí? Es que uno tiene que estar a donde esté el pueblo. Ese es un principio político. Okay. Bueno, yo solo quisiera un poco... No me contestaste nada. Yo quisiera desmitificar un poco de lo que estamos hablando, porque si bien es cierto, puede ser importante y hay que verlo así, pues tampoco es que los otros partidos hayan sido derrotados. Cuando uno ve las elecciones parlamentarias, que son típicamente de voto duro, los partidos de la derecha, como se le llama, si ellos mantuvieron su caudal de votos, que se fueron unos de Arena para el PCN, otros se fueron para el PDC, pero sumados, ellos han mantenido su caudal. Si el problema acá lo tuvo el FMLN, y la pregunta que hay que hacerse es si el movimiento Bukele fue un movimiento que bombardeó al FMLN, o como Dagoberto lo ha venido diciendo desde hace mucho antes de que fuera respaldante del movimiento celeste, el FMLN se autosuicidó, es decir, se automutiló con toda su política absurda que hizo durante 9 años. Tengo que ir a corte porque me están tirando guillotina. Vamos al corte, ya volvemos. El cuarto segmento de debate, gracias a COSAVI de RL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI de RL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos. Vive con COSAVI de RL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Adelante, Francisco, gusto saludarte. Un placer saludarles. Buenas noches. Dice Alberto Berríos, la Asamblea aprueba préstamo para nuevo edificio, pero niega votos para Hospital Rosales. Sería bueno comentarlo, le dice a los panelistas. Ángelo dice, el hospital es más necesario que el edificio de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinan? Cori Zelaya dice Don Dago que el FMLN y Arena son de derecha. Quisiera preguntarles si cree que Nuevas Ideas va a ser un partido de izquierda o será más de lo mismo, les consulta. Miguel Martínez dice, se informó ese día que la Asamblea inaugurará oficialmente su inicio de labores dentro de 15 días. Se ve que no entendieron el mensaje de la población. Más de lo mismo, afirma. Dice el señor Minero Ramos, respetuosamente le pido al doctor Galindo brinde su crítica constructiva hacia la fracción legislativa de Arena en relación a 11 directivos y la prioridad del edificio legislativo. No serán ni Javier ni Carlos los culpables de una derrota en 2019, afirma el señor Minero Ramos. Carlos Rodríguez dice, la Asamblea Legislativa de El Salvador sigue siendo el parlamento de los máximos escándalos y abusos con mínimas consecuencias. Ricardo Bautista dice, se critica que se quiere utilizar el préstamo para el edificio de la Asamblea Legislativa, pero lo que hoy conocimos es que hay más de 2.000 empleados corriendo riesgo por un edificio en malas condiciones. ¿Qué hacer?, les pregunta. Ana Meyer dice, ¿y dónde dejan el edificio del Ministerio de Hacienda que el año recién pasado agarró fuego y que de paso murieron 2 personas? José Castro dice, pregúntele a Don Dago si está dispuesto a hacer una gestión ante el Ministerio de Salud para la construcción del Hospital Rosales.
Evelio Ruano dice, en un país desarrollado, si se determina que un edificio de este tipo ha sufrido daños estructurales, buscarían encarcelar primero al dueño de la empresa constructora y hacer lo que pague antes que pensar en cargar el erario público. Dice Naim, buenas noches, me gustaría saber la opinión de sus invitados sobre los tweets del señor Jorge Dabú, menospreciando los que firmaron por Nuevas Ideas. Vamos al estudio para las respuestas. Tenemos, por favor, dime el tiempo, creo que son 2 minutos para cada uno. Menos. Mira, yo quiero que este tema conceptual de la prioridad de la inversión y todo es correcto desde un punto de vista académico, pero desde el punto de vista de la realidad política, aclaremos, contratar un crédito para construir un hospital es una prioridad del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo del FMLN no le ha dado prioridad a la construcción del Rosales. Y el acuerdo legislativo le dio prioridad para construir un edificio. O sea, ese concepto de la prioridad nacional, y yo coincido con lo que decían las personas, hay cantidad de cosas tiradas en el Estado en una ineficiencia absoluta y cada vez peor de lo que el Ejecutivo hace. De hecho, creo que el castigo que le vino por eso, no por si es de izquierda o de derecha, no, es que son malos. De verdad, no han logrado entender que están ahí para gobernar, para ejecutar, para hacer, para satisfacer necesidades. Entonces, ese fue su castigo. Ahora, ¿qué va a venir después? Yo sinceramente quiero recordar que en las elecciones presidenciales los partidos grandes sacan 1.200.000 votos. De eso estamos hablando. No los 800.000 votos de la legislativa que sacan los dos partidos grandes normalmente. Ahora el Frente sacó 400. Pero para ir a la presidencial van a necesitar tener 1.200.000, el que sea que quiera ir a pelear a una segunda vuelta o ganar en una primera. Ok. Mira, yo coincido con Chico en que las prioridades están en los 3 órganos cuando formulan sus presupuestos. La Corte tiene el 6% y a veces pasaron años que no tenía la capacidad de ejecutarlo. Sin embargo, se lo recetaba el 6%. El órgano legislativo tuvo la oportunidad de plantear dentro de su línea presupuestaria la construcción o reconstrucción de ese edificio y lo hizo, porque esto no es que lo hizo la legislatura anterior, esto viene de 2 o 3 legislaturas anteriores, pero ¿por qué sale hoy al debate? Y este es el tema, por eso decía que lo que hay que hacer frente a un empréstito que ya se obtuvo y que se están pagando intereses, pues negociar con el banco, con el acreedor, para cambiar o el destino del giro de ese préstamo, si eso es posible, o cancelarlo por otras prioridades que tiene el país, porque nadie va a ver bien, aunque Chico lo explique, que hubo ineficiencia del Ejecutivo en gestionar el préstamo para un hospital Rosales y que por otro lado la eficiencia de un órgano legislativo en conseguir que se le diera el préstamo para su edificio, la población no lo va a entender así y lo que va a haber es una condena pública si se llega a hacer esta medida. Bueno, yo no sé si Norman dijo que se iba a hacer el edificio. Tengo entendido que dijo que estaba revisando cosas y se encontró con que se está pagando intereses por el préstamo del edificio. Pero si no en ese caso es mejor hacerlo. Claro. Ok. Sí. Miren, Dago. esta discusión revela el nuevo momento político y psicológico del país, que se expresó dramáticamente el 4 de marzo y se expresó también dramáticamente en estos 3 días. El debate es, ¿qué es lo más prioritario? ¿Una construcción para los diputados de la Asamblea o un hospital como el Hospital Rosales? Esto tiene un gran significado político. Este dilema siempre ha estado planteado, sí, pero como hoy el pueblo está despierto, con las antenas bien paraditas, mirando lo que ustedes hacen y lo que no hacen, y también mirando cómo hacen lo que hacen. Esta es una buena noticia, excelente. Si ustedes no atienden esto, si no tienen, no la inteligencia, que ustedes son inteligentes, sino la sensibilidad para resolver esto. Ahora, en el punto de la ideología, mira, es que el problema no es la ideología, hombre. La izquierda o la derecha, por favor,
Ustedes aténganse a lo que hace un movimiento o un partido político o un gobierno. Hay que medir a la gente por eso. El problema no es la ideología de del movimiento Nuevas Ideas, no, hombre, lo que está haciendo. Y si llega a ser gobierno, lo que va a hacer desde el gobierno. Ustedes, el pueblo, debe mantener su movilización, su organización, su capacidad de control y su capacidad de exigencia. Pero vuelvo a lo mismo, sí. ¿Cheque en blanco? ¿Cómo voy a votar sin saber la ideología o movimiento? Es que no, ¿Es de izquierda? Porque tú dices que Arena y FMLN son de derechas. Es que el mundo... ¿Nueva Idea es de izquierda? Es que el mundo no es ni de izquierda ni de derechas, hombre. Es un mundo de mucho conflicto. La gente no está apoyando nada de esto a ciegas, no. Quizá por primera vez en décadas. Y la pregunta no es esa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está haciendo lo que está haciendo? El compromiso es justamente eso. Ahora, alguien me pregunta, ¿y si yo puedo gestionar ante el Ministerio de Salud el tema del Hospital Rosal? Claro, pero es que ese de nuevo no es el punto, hombre. Es que no es una situación normal, no. Es el pueblo que está sometiendo a juicio una prioridad, o un edificio, o lo del Hospital Rosales. Señores, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias por ayudarnos esta noche. Muy amable. Félix, muchísimas gracias. Dago, muchísimas gracias, amigos televidentes. Yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana voy a conversar con alcaldes. Voy a conversar con el alcalde de Soyapango, el alcalde de Ciudad Delgado y también de Cuscatancingo. Cada uno tiene cosas que decir importantes, así que lo espero mañana. Que pasen buenas noches.